Hola, ¿qué tal están? Sin móviles en las aulas. Este es el tema del que quiero hablar en este vídeo, en concreto. Es evidente que en educación secundaria, en la enseñanza media, o lo que es lo mismo, en el periodo de edad que va desde los 12 a los 18 años aproximadamente, cuando están los alumnos estudiando en institutos, colegios, etc., pues realmente la disminución de la atención causada en las clases, en los alumnos, por el uso de móviles es realmente tremenda. Hay unos porcentajes que están comprobados por estudios científicos, por investigaciones de universidades, de centros que se dedican a estas cuestiones y por la investigación pedagógica también. Es verdad que también hay algunos alumnos que usan bien los móviles para fines didácticos, pero son una minoría. La mayor parte, o una parte muy considerable, que quizás pues, sea pues, entre un 30 y un 50%, igual me quedo corto, no lo usan bien. En ese sentido, no es de extrañar que, por ejemplo, en Francia ya han prohibido totalmente que los alumnos vayan a los liceos, a los institutos con el móvil. Tienen que dejarlo en casa, o por lo menos no tienen que llevarlo a los institutos, a los liceos franceses. En ese sentido, algo similar sería lo adecuado actualmente en la enseñanza media en España, en mi opinión, a mi juicio, porque la disminución de la atención es realmente evidente, salta a la vista para el profesorado y es triste que por causa de una parte del alumnado que lo usa mal, no lo puedan usar todos los alumnos. Eso también es verdad, pero esa es la realidad. En centros que tienen 600 alumnos, 500, 800, 900, 1000, los que sean, no puede haber un profesor controlando a cada alumno en cada momento, cada segundo, si lo está usando bien, si lo está usando mal, si está cambiando de pantalla para ver contenidos que no son los propios de lo que se está estudiando en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte otra serie de problemas que causan los móviles en los institutos en general, que es que se hacen fotos que no se pueden hacer, se graban vídeos, puede haber mensajes negativos de unos alumnos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también puede haber acoso, etcétera. En ese sentido, y además también, claro, la disminución de la atención en clase, porque están a veces con juegos de móvil en clase, cuando llega el profesor al lado del alumno, pues cambian la pantalla en cuestión de décimas de segundo, centésimas, y pues también eso está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte que pueden entrar en contenidos inadecuados y otra serie de cuestiones. Por tanto, la única solución real y efectiva es que los estudiantes no puedan usarlos en clase, los móviles. Los profesores sí, lógicamente, porque para el profesor o profesora el móvil es una herramienta como si llevara una tablet para dar clase o llevara pues un ordenador personal de él mismo, aunque es verdad que en las aulas hay ordenadores para el profesorado, hay un ordenador con proyectores, etcétera, con lo que se pueden proyectar contenidos que pueden seguir los alumnos en clase sin falta de tener que usar el móvil. Por eso en algunos centros educativos ya se está diciendo que pues tendrían que traer los móviles si quieren, pero guardados en las mochilas y al salir ya del instituto pues, o de los institutos pueden usar los móviles para ponerse en contacto con sus familias, sus amistades, etc. Además, insisto, con la proyección de contenidos a través del ordenador de aula del profesor es más que suficiente para que los alumnos tengan capacidad de resolver pues, actividades, tareas, redacciones, ejercicios que tengan que realizar, pues bien sea en matemáticas, en lengua, en filosofía, en historia, en física, en química, en la asignatura que sea. Además, también es verdad que los alumnos cuentan con materiales escritos, fotocopias, fichas, con los que pueden aprender a investigar y formarse también sin ningún problema. Y si eso hay que completarlo con una proyección de algunos contenidos a través del ordenador del profesor en clase, pues eso también se puede hacer perfectamente. Además, al no usar los móviles en el aula por parte de los alumnos, no ser usados por ellos, se desarrolla también la capacidad creativa, la originalidad de los alumnos y se mejora también la capacidad de comprensión lectora, porque hay una parte muy considerable del alumnado que no lee prácticamente nada, por no decir nada. Y aumentaría la comprensión lectora, que es uno de los problemas que están surgiendo estos últimos años a la hora de impartir clase al alumnado. Y también se desarrollará más la expresión escrita, que aprendan a escribir correctamente, argumentando, razonando, etcétera, y con una corrección gramatical también completa, etcétera. Y por supuesto también mejoraría la expresión oral, porque cuanto más se lee, mejor se habla, eso es algo indudable, y mejor se escribe también, con lo cual todo serían ventajas. Aparte que hay otra serie de cuestiones que se podrían comentar, como son, por ejemplo, que
Como ya dije anteriormente y vuelvo a insistir en ello, la búsqueda de información se puede realizar a través de materiales escritos, libros, fotocopias, fichas, etcétera, todo en soporte vegetal, como se dice actualmente. Y no sirve de nada, por otra parte, que los estudiantes copien contenidos de los móviles que luego al cabo de unas horas, unos días, habrán olvidado sus contenidos, porque esa misma labor, pero mejorada, se podría realizar en casa por parte de los estudiantes. Una cosa es que los alumnos tengan tareas para casa, como deberes para casa, unos pocos deberes en cada materia, para que no sea una cosa excesiva, y que puedan buscar información, pero luego darle forma a ese contenido que han encontrado a través del ordenador o del móvil en sus casas. Y siempre con una expresión realizada por ellos mismos, con sus propias palabras, no simplemente un corta y pega, que es lo que suelen hacer el 90% de los alumnos o más, diría yo. Eso pues sirve de muy poco, por no decir de nada. Se trata, por tanto, de que el alumnado sea original, los alumnos y alumnas sean originales, que se expliquen con sus propias palabras, tanto en exámenes o pruebas escritas, en pruebas orales, en ejercicios y actividades que tengan que realizar, etcétera, y que comprendan de verdad lo que leen y que también tengan capacidad para dar sus propias opiniones, sus análisis, sus interpretaciones, etcétera, porque eso es clave para su formación. Se trata de que asimilen los contenidos explicándolos ellos mismos de forma original y demostrando que también tienen sus propias interpretaciones de lo que han aprendido y pueden estar de acuerdo en algunas cuestiones con lo que pues, han conseguido entender, y en otras cuestiones pueden discrepar, pero pueden expresarlo de forma argumentada, razonada, coherente, etc. En definitiva, se trata de que tengan una cierta autonomía a la hora de aprender, a la hora de formarse, cosa que se consigue precisamente a través de la lectura, de la comprensión de lo escrito y sobre todo a través del desarrollo de la expresión escrita y de la expresión hablada, de una forma, digo, profunda, coherente, etcétera. Muchos estudiantes, y esto ya lo dije también anteriormente y quiero recalcarlo, no leen nada y esto perjudica de forma grave su rendimiento académico. Por eso, en ese sentido, conviene insistir más en la importancia de la lectura de libros, de la lectura de artículos, de materiales escritos, en definitiva, porque esa es la base del conocimiento de la cultura a lo largo de los siglos y sigue siéndolo todavía. La ventaja del material escrito es enorme. En primer lugar, también es verdad que hay muchos alumnos que hasta ahora que se deja usar los móviles para fines didácticos, pues muchos alumnos o una parte de ellos no cargan bien los móviles por la noche, con lo cual se quedan sin batería por las mañanas, otros no tienen datos. Esos son otros problemas añadidos que existen actualmente, pero todo eso se evitaría con materiales escritos, porque esos materiales escritos están ahí presentes y tienen una luz natural suficiente, una luz artificial en las aulas, se pueden leer perfectamente. En ese sentido, la ventaja de los libros de papel es esa, que están disponibles en cualquier momento, a cualquier hora, no necesitan ser recargados con energía eléctrica y en ese aspecto son muy útiles, son transportables y además permanecen durante el tiempo, durante mucho tiempo. En ese sentido, también es verdad que tienen un cierto precio los libros, pero también otras formas, apuntes que puede dictar el profesor o que puede preparar el profesor de forma escrita y que luego se puede fotocopiar para los alumnos, etcétera, porque son contenidos del propio profesor o profesora, por ejemplo, etcétera. O sea, hay muchas fórmulas alternativas usando materiales escritos. Puede haber también lectura de libros de la biblioteca del propio instituto que sean interesantes para los alumnos, que puedan extraer información de los propios libros, con, por supuesto, un desarrollo original de esa información o de ese conocimiento, etcétera, etcétera. En definitiva, que hay muchas estrategias basándose en materiales escritos para conseguir que los alumnos no necesiten usar el móvil durante las clases. Si viviéramos en un mundo ideal, que todos los alumnos utilizaran bien el móvil, pues no habría ese problema, pero como eso es imposible, pues realmente pues creo que se deberían tomar medidas en ese sentido, por supuesto, con un consenso, un acuerdo entre el profesorado, el consejo escolar, etcétera, para optar por esa solución de que no se use el móvil por parte de los alumnos en clase. Y eso ya se ha hecho en distintos institutos y centros educativos de España y ha dado muy buenos resultados. Y de hecho es una tendencia que está surgiendo en buena parte de Europa, incluso en Estados Unidos. También hay bastantes centros educativos de formación que se han decantado por este tipo de soluciones, de no permitir los móviles en las aulas, y está dando también un resultado extraordinario.
Gracias. Hasta siempre.